Buenas tardes. Voy a hablar de Alfonso XII y la restauración entre los años 74 y 75 y 85. Bien, el reinado de Alfonso XII está ligado a la restauración, al sistema de la restauración borbónica, tras el levantamiento del general Martínez Campos en Sagunto. Proclama a Alfonso XII rey. A los pocos días vuelve a España entre vítores, una España que estaba agotada durante un sexenio democrático en el que no se cumplieron las expectativas para la mayoría de la población, agotada también por un sistema político que no daba cauce a las necesidades en general, y por otro lado también por las presiones que sucedieron durante el experimento republicano, que duró apenas dos años. Tras el levantamiento, como decías, fue proclamado Alfonso XII. Todo este sistema de la restauración, hay que decir que fue preparado en los años previos a la vuelta de los Borbones al trono, en la figura de Alfonso XII, eh, por el gran artífice de la misma, que fue Cánovas. Cánovas, figura central del siglo XIX, sin duda. Sin duda, yo considero que fue uno de los personajes políticos que más influencia han tenido en definir lo que es la España liberal, con un sistema, como vamos a ver, muy peculiar, muy poco democrático en términos actuales, como entendemos hoy la democracia, ya que su sistema estaba basado en el caciquismo, que vamos a ver, y en el turnismo de partidos, que vamos a ver a continuación con más detalle. Lo que pretendía Cánovas, en definitiva, era definir un régimen estable, liberal y conciliador, de alguna manera, en el cual se aunaran las tendencias que formaban parte del sistema, del cual luego más adelante se fueron integrando, pero en un principio quedaron al margen tanto los carlistas como las fuerzas obreristas, los partidos más a la izquierda y demás. Él definió este sistema con unos principios doctrinales, Cánovas, que fue una monarquía constitucional enfocada o representada por los Borbones, por Alfonso XII. El dejar establecida una constitución que fue la constitución, a día de hoy ha sido la constitución española que más años ha perdurado, unos 50 años estuvo vigente. Una constitución abierta, con tolerancia hacia que sirviera, bueno, a todos los movimientos políticos que tenían cabida en el régimen, dejando fuera, digamos, a los movimientos centrales, ¿vale? Una soberanía compartida entre el rey y las cortes, un parlamento bicameral y una alternancia en el poder entre un partido de centro derecha y un partido de centro izquierda, los conservadores y los liberales, Cánovas y Sagasta, ¿vale? ¿Cómo funcionaba el régimen? Pues en el proyecto político de Cánovas hay una alternancia de estos dos partidos, como decía hace un momento, eh, de liberales y conservadores. Los partidos, el gobierno lo va eligiendo el rey, Alfonso XII. Cada 2 años, más o menos, iba cambiando el gobierno y se preparaban unas elecciones para que ganara el partido que estaba en la oposición en ese momento. Eran partidos dinásticos, y estaba basado en un régimen de clientelismo y de caciquismo, ¿vale? Muy controlado en las diputaciones y en los pueblos por unas figuras centrales que fueron los que en los primeros momentos, la España rural, básicamente la ciudad se difuminaba todo mucho más, era más difícil controlar eso, pero eran los que manejaban con órdenes, a quién se debía votar, ¿vale?
Y hay varias etapas en este régimen de la Restauración hasta a finales del siglo XIX, hasta el año 1885, que es lo que vamos a analizar ahora mismo, que supone la muerte prematura de Alfonso XII por una enfermedad, siendo muy, muy joven. Los gobiernos conservadores se dieron entre el año 75 y el 80, el Partido Liberal y Conservador, por un lado el Partido Fusionista, la Izquierda Dinástica, que eran partidos liberales, ¿vale? Se produjo un proceso constituyente para sacar adelante la Constitución de 1875, la Constitución que más tiempo ha durado en España a día de hoy, de 1876, perdón. En definitiva, pretendían establecer un orden social, una estabilidad, para ir introduciendo mejoras económicas y un progreso económico. Por otro lado, también se buscaba una paz social con la Iglesia, que hasta ahora había estado siempre, bueno, por un lado los liberales anticlericales tenían, uno de sus principios era el anticlericalismo, también los republicanos, todos los movimientos obreros veían en la figura del clero un enemigo, ¿vale? Y por otro lado también Cánovas buscaba definitivamente cerrar el capítulo de las guerras carlistas, de alguna manera atrayéndolos al sistema, y por otro lado también pretendían finalizar la guerra de Cuba, que ya había desangrado con creces de una forma muy, muy grande, en forma de vidas humanas y en forma y en dinero, ¿vale? Hay otra etapa. El primer gobierno de Sagasta se da entre el año 81 y el año 83, ¿vale? En concreto entre febrero del 81 y octubre del año 83. El gobierno de Sagasta intentó introducir reformas de una forma moderada, intentó también introducir ciertos principios del proyecto liberal que durante todo el siglo XIX habían estado pugnando por introducir, como el sufragio universal masculino, una ampliación de las libertades individuales, una ahondar en el sistema educativo público para reducir la tasa de analfabetismo que a partir del año los años 50 del siglo XIX, con la ley de Moyano, la ley educativa de Moyano, bueno, digamos que supuso un punto de inflexión en la preocupación por alfabetizar a una población mayoritariamente analfabeta. Eso los liberales intentaron en su etapa con Sagasta avanzar en ello. El derecho de reunión, por ejemplo, la libertad de imprenta y ciertas reformas financieras que supusieran, que dieran lugar a una ampliación de la base tributaria, ¿vale? Que pagara más gente que los que estaban históricamente sosteniendo al fisco, y unos impuestos más justos. Hay otra etapa que supone la escisión y la formación del Partido de la Izquierda Dinástica en el gobierno de Posada Herrera bueno, duró unos meses a finales del 83 hasta principios del 84. Durante esta etapa se intentó se llevó a cabo, se formó una comisión para llevar a cabo reformas judiciales. En esta etapa dimitió Sagasta, ¿vale? Y hubo una cesión del poder al final de esta etapa, de nuevo al gobierno de Cánovas, al gobierno conservador de Cánovas, que formó gobierno entre el año 84 y el año 85, año en el que murió Alfonso XII. Este nuevo gobierno de Sagasta supuso la integración de la Unión Católica, el partido de los católicos en ese momento. También tuvo problemas internos con la introducción con la pugna entre personajes, entre ministros como Romero Robledo, que fue nombrado ministro de Gobernación, y ahora no me sale el otro nombre, disculpa, con otro ministro que tenía enemistades dentro del partido canovista, del partido de centro derecha, de conservadores.
La muerte de Alfonso XII se produjo en noviembre del año 1885 con este gobierno, mientras gobernaba Cánovas. Vamos a ver con más detenimiento las razones para la instauración de este sistema peculiar que llevó a cabo, que estuvo preparando años anteriores Cánovas. Por un lado, las élites, como decía, en la etapa del ensayo republicano de la Primera República Española, las élites desconfiaban de todo el proceso de revoluciones que iban en aumento, revoluciones populares, del asociacionismo obrero, el surgimiento de los anarquistas y de los colectivos socialistas al hilo de la internacional, ¿vale? Por otro lado, el ejército estaba ya deseoso de dar un paso más allá y de intervenir para restaurar el orden en una España convulsa, revuelta, con multitud de problemas sociales y económicos. Por otro lado, la restauración también pretendía zanjar las divisiones y las diferencias que mantenían con una iglesia que hasta ese momento era una iglesia contrarrevolucionaria y retrógrada, muy alineada con la derecha del momento, con las élites. Por otro lado, también se buscaba el ampliar los mercados, los negocios, el aumento de, de la industrialización del país, buscando inversiones y solo eso lo podía lograr un Estado estable. ¿Vale? La restauración también fue posible porque los propios republicanos y los propios movimientos revolucionarios previos durante el sexenio democrático que estuvieron en auge, pujanza, bueno, de alguna manera reconocen el fracaso de sus objetivos, no consiguieron sus objetivos y bueno, se quedan en estos primeros momentos de la restauración un poco al margen, por lo menos se quedan más tranquilos. Y unos sectores progresistas que de igual manera venían de un fracaso en las expectativas, no se habían cumplido las expectativas y bueno, estaban débiles frente a los conservadores. Todos estos factores influyeron en la posibilidad de la opción restauradora de Cánovas. Se generó un clima favorable a la alternancia de poderes, de partidos, de orden y de estabilidad y seguridad. Partido Conservador y el Partido Liberal, Cánovas y Sagasta, los dos personajes centrales en este primer decenio que coincide con el reinado, la restauración borbónica, con el reinado de Alfonso XII, claro. El cambio político fue también propulsado e impulsado por alfonsinos colonialistas, esclavistas, aquellos esclavistas que durante todo el siglo XIX, a mediados del siglo XIX sobre todo, constituían como un grupo de poder muy influyente. Grupos militares y conservadores vinculados a la burguesía también empujaron para hacer posible este sistema, este nuevo sistema de estabilidad, ¿vale? Que estaban en contra de las reformas democráticas, en contra de la abolición de la esclavitud en Cuba, a favor de la unidad nacional, al hilo de los incipientes movimientos nacionalistas de la época en Cataluña, en el País Vasco, con menor fuerza, pero también existentes en Galicia, en aquellas regiones con una identidad propia dentro de España y bueno, buscaban en definitiva lo que ya he dicho, el orden social. Alfonso XII escribió un manifiesto, el manifiesto de Sandhurst, el 1 de diciembre de 1874. Bien, al principio de unos días antes de su reinado, en el cual se declaraba libre por la renuncia de Isabel II a la tutoría, abogaba por una monarquía parlamentaria liberal, abogaba también por restablecer el orden dentro de la legalidad constitucional y por acabar con toda la serie de pronunciamientos que habían sido la tónica dominante durante todo el siglo XIX para cambiar a un gobierno o a otro. Esto unido al cansancio de una población, el hartazgo de una población ya
una situación, las amplias clases populares, una situación mísera. Además son los que ponen las vidas humanas en la guerra de Cuba y demás, aparte de padecer una miseria, los movimientos obreros de las industrias, sobre todo en Barcelona, en Valencia, en Sevilla o en Madrid, ¿vale? Y en el norte también, en el País Vasco, ¿vale? Y por otro lado también estaban las fuerzas de la izquierda que, bueno, una vez que habían reconocido que sus objetivos no se habían cumplido, también se, se ponen de perfil, por lo menos durante los primeros años, ¿vale? Hasta que retoman la fuerza. Como decía, Martínez Campos, con el apoyo de otros generales, inspirado por los conservadores europeos del momento, se pronuncia mediante un golpe militar, un golpe de Estado en Sagunto, el 22 de diciembre de 1874. A pesar de Cánovas estaba en contra de restaurar a los Borbones y de instaurar este sistema a través de un golpe militar, pero bueno, al final lo asumió, ¿vale? De alguna manera. Él tenía una ideología, aunque era de centro derecha, bueno, era partidario de unos métodos más dialogantes, más pacíficos y más de aunar esfuerzos que de proclamar un sistema o proclamar, en este caso, restaurar a los Borbones en el trono mediante un golpe militar. Bien, también era Cánovas en honor a la verdad histórica, por lo menos para eso estamos, los que nos dedicamos a estudiar la historia, intentamos ser lo más objetivos posibles, y Cánovas era una persona muy conservadora, de centro derecha ideológicamente, pero también tenía un talante muy de diálogo, muy de hablar, de aunar, de incluir en el sistema que había ideado. Hay que pensar que estamos en el siglo XIX, ¿vale? No estamos en el siglo XXI. Estoy hablando del siglo XXI, pero hay que intentar ponerse en la piel de lo que era la sociedad del momento, en clave europea, y también con las peculiaridades, con los muchos matices de la política española. Y Cánovas sí que abogaba por cierta intervención en los asuntos sociales por parte del Estado y por introducir mejoras que, como veremos, llevará a cabo. Fue un gran estadista bajo mi visión, por lo que estoy leyendo de los grandes historiadores y los textos que consulto, los manuales y demás. Fue un gran estadista Cánovas, y así hay que reconocérselo, al margen de lo que pensemos en el siglo XXI cada uno de nosotros. Me tocó vivir unos duros momentos y bueno, ideó este sistema como he dicho, para instaurar un orden constitucional y para progresar con cierta estabilidad y cerrando capítulos, episodios oscuros de guerras y con los carlistas, en la guerra de Cuba y demás. Por ello, su proyecto establece un régimen liberal, estable, conciliador, para fomentar la economía, el incremento económico, el desarrollo económico, y ganar también de alguna manera peso internacional y respeto internacional también, ¿vale? Al hilo de lo que estaba sucediendo en Europa. Para ello, como he comentado antes, se establece una monarquía constitucional y parlamentaria con Alfonso XII. Se da la circunstancia de que Alfonso XII en su manifiesto ya deja claras sus intenciones, que él va a ser el rey de España, el jefe del Estado español, pero va a acatar la Constitución y no se va a salir de los márgenes que ésta establezca, ni va a pretender llevar a cabo otros movimientos al margen de ella. Una constitución abierta y tolerante, la Constitución de 1876, que estuvo vigente durante más de 50 años, ¿vale? Unos 50 años, no más, unos 50 años aproximadamente. El Parlamento llevó a cabo también, ideó un Parlamento representativo con actores que estén dentro del juego, que asuman las reglas del sistema, los partidos dinásticos que se llaman. Una soberanía compartida entre el rey y las cortes,
un poder civil y religioso respaldado por partidos sólidos con una alternancia en el poder que se da cada 2 años aproximadamente, y por fin acabar con los pronunciamientos militares como instrumento de cambio y de gobierno. Establece que el rey sea el jefe supremo del ejército también para acabar con el peligro de dictaduras militares. Vale. ¿Cómo funcionaba el régimen? Vamos a ver la fontanería del régimen. Bien, mediante unas pinceladas generales. En primer lugar, hay una creación intencionada de 2 grandes partidos con capacidad de alternancia en el poder sin mayor ruido, ¿vale? La existencia de una élite dirigente unida mediante una red de intereses más allá de las posturas partidistas, ¿vale? También un pacto necesario entre las fuerzas políticas para decidir quién gobierna y adecuar los resultados de las elecciones mediante una estructura caciquil que vaya recopilando los votos deseados a nivel local, desde lo local a lo general. En las ciudades se les escapaba un poco del control, se difuminaba todo, pero bueno, la mayoría de la población en aquella época, la mayoría de los electores estaban en el mundo rural. Las ciudades, aunque tenían unas poblaciones grandes, amplias, las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, en el norte San Sebastián, algo más pequeña, Bilbao, pero la mayoría de la población vivía en el ámbito rural. Creo que en torno al 70% de la población vivía en el ámbito rural y ahí estaba la fuerza del régimen establecido por Cánovas. El Partido Conservador, como he dicho, liderado por Cánovas, el Partido Liberal de centro, izquierda, liderado por Sagasta, los dos con el objetivo común del orden social y de la libertad política. El Partido Conservador atrajo a sus filas a la gente de la Unión Liberal, de aquella Unión Liberal de los años 50, de O'Donnell, ¿vale? Que digo O'Donnell en su día, y el Partido Liberal atrajo a sus filas a la gente del Partido Demócrata, uniendo las dos líneas generales ideológicas del liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX. Bien, seguimos. A principio de la Restauración, los políticos no creían en un electorado independiente y maduro, y eso provocó que las élites conformaran las elecciones según consideraban apropiado para el momento, previo pacto, todo estaba pactado, ¿vale? Se hacía una especie de teatralización, se enviaban las órdenes a los caciques y los caciques ya se encargaban, los caciques locales y provinciales ya se encargaban de guiar a la gente a los electores para donde tenían sufragio censitario en aquella época, a través de entregándoles algunas pequeñas prebendas y demás. El rey nombraba un jefe de gobierno atendiendo no al resultado electoral, sino al consenso alcanzado entre las fuerzas. El elegido para formar gobierno lo que hacía era disolver las cortes y convocaba nuevas elecciones que ya estaban ajustadas previamente, ¿vale? Para asegurarse la mayoría pactada y gobernar sin mayor problema. La elección del jefe de gobierno dependía del pacto entre las fuerzas liberales y conservadores, del respaldo unánime del partido, de la propia funcionamiento interno de los partidos de la época y de la estructura caciquil que ajustara el resultado. Tanto Alfonso XII como la regente María Cristina, que fue la que se encargó de su madre, de la regencia, siempre respetaban el pacto previo, ¿vale? La figura fundamental del sistema fue el cacique local, como decía, ¿vale? Que es el que controlaba el comportamiento electoral de su circunscripción. Cambiaba voto por favores. Era así de simple el sistema y así de complejo también, ¿vale? Estos favores podían ser bien rebajas de impuestos, algún tipo de infraestructura necesaria que exigía la gente, empleos, excepción militar, por ejemplo, autorizaciones administrativas, y la administración, el sistema administrativo de la época, pues permitía el juego, estaba todo pactado.
¿vale? El proceso que se transformó, se fue transformando este sistema de la restauración durante todo el periodo que duró hasta el año 1921, fue que poco a poco empezó a haber una mayor movilización política por la propia evolución socioeconómica y cultural de los españoles, y también poco a poco era cada vez más difícil comprar votos, sobre todo en las grandes ciudades, como decía, donde estaba todo más difuminado, donde la gente se conoce menos en el terreno de lo personal. Dentro de los grandes núcleos industriales, los activistas promovían, los activistas sociales, sindicales, promovían el voto independiente. Los partidos, evidentemente, viendo esta transformación socioeconómica que dificultaba el sistema de la restauración, pues fueron buscando alternativas en nuevos medios, y el sistema parlamentario se fue poco a poco también ajustando a la realidad. Cánovas creó un régimen estable, pero no democrático, como estamos viendo, evidentemente. Resolvió el problema crónico, eso sí, del siglo XIX, de la gobernabilidad. Todo el siglo XIX hemos estado viendo que los cambios políticos se daban a través de pronunciamientos, revoluciones, movimientos, más o menos violentos, pero siempre con una gran dosis de disparos, hablando en plata. Propició una constitución abierta y de larga duración, como hemos visto. Pacificó el país con la derrota del carlismo en el año 1876, y en el año 1878 consiguió que el general Martínez Campos pactara con los generales cubanos, excepto con alguno independentista, pues pactaron la paz, ¿vale? Que duró lo que duró la colonia hasta el año 1898. Dotó de excesivo poder al poder ejecutivo, apoyó su régimen en sectores restringidos y pudientes, ¿vale? Dejando de lado a las masas sociales y a sus aspiraciones, lo que a medio plazo le produjo graves problemas, ¿vale? No tuvo una visión colonial, esto es cierto, ni una altura internacional, que acabó pasando también factura al sistema a medio plazo, y consiguió a finales del siglo XIX una estabilidad y una normalización internacional de la que careció España durante todo el siglo. Vamos a desgranar un poco lo que supusieron los gobiernos conservadores durante la restauración, en el reinado de Alfonso XII. El primer periodo de la restauración, como decía, fue dominado por el Partido Conservador de Cánovas, excepto en dos ocasiones estuvo al frente. Una primera etapa en el año 75, ¿vale? El inicio de la restauración. Durante unos meses estuvo en el poder, luego cedió el poder breve periodo de tiempo a Jovellar. Luego volvió Cánovas de nuevo entre el 75 y el 76. En el 79 hasta el 79. En el 79 fue Martínez Campos el que estuvo al frente del Ejecutivo, debido a su éxito en el acuerdo de paz con Cuba en el año 78. Y entre el año 75 y 81 es el año de formación, de asentamiento del régimen, donde se establece el marco legal del sistema con la Constitución de 1876 y regulando los mecanismos de acceso al poder de los dos partidos protagonistas de este periodo. ¿Cómo se formó el Partido Liberal Conservador? Bien, estuvo liderado por Cánovas y formado por miembros isabelinos del Partido Moderado, por un lado, aquel partido conservador que estuvo en su día liderado por el general Narváez, ¿vale? Y por miembros de la antigua Unión Liberal. Al principio los moderados, que eran los más derechistas, pedían volver a la Constitución antigua de 1845 y
Pedían prohibir también cultos que no fueran la religión católica y la vuelta a la etapa de Isabel II. Finalmente concedió la abolición del matrimonio, consiguió la abolición del matrimonio civil y la clausura de templos y escuelas de religión protestante. Cánovas, que estaba decidido a afianzar de una forma enérgica este nuevo régimen, lo consideraba muy necesario para España. En el momento forma el Ministerio de la Regencia, presidido por él mismo. La Constitución de 1876, el marco legal de este sistema de alternancia en el poder, contó con varias fases. Una fase previa de una comisión para el texto constitucional con la redacción de las bases, en la que participaron los canovistas, los moderados y los constitucionalistas. Una convocatoria de elecciones para cortes constituyentes, ¿vale? Y unas elecciones que ganó el Partido Conservador con una abstención del 50%. Los debates para aprobar el texto se centraron en las cuestiones religiosas, sobre todo, donde hubo mayor discrepancia, ¿vale? Finalmente fue aprobada en 1876 y destaca los grandes rasgos de esta Constitución: el Estado unitario y centralista, la división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, y la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, que refuerza la figura del monarca con grandes poderes, que el monarca, que puede legislar junto con las Cortes, sanciona y promulga leyes, también es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el encargado de nombrar al jefe de gobierno y a los ministros, y puede disolver las Cortes para convocarlas en un periodo de 3 meses, ¿vale? Tiene esa capacidad. Las Cortes son bicamerales, Congreso y Senado, y fuera del marco legal que daba a toda asociación o partido que no estuviera de acuerdo con este sistema. Era así de antidemocrática, pero bueno, era lo necesario para estabilizar en este momento, en este proceso histórico. El Estado se declara católico, confesional católico, y se permitían los cultos, otro tipo de cultos en el ámbito de lo privado, pero oficialmente España era un país católico. Los objetivos de los gobiernos conservadores, de los distintos gobiernos conservadores de Cánovas, con algún periodo intermedio de Jovellar y de Martínez Campos, fue consolidar el régimen, controlar el orden social, la paz civil, el control de la prensa, el control de la libertad de expresión y la reconciliación con la Iglesia, un punto clave. Se elaboraron distintas leyes, evidentemente, para consolidar el régimen, como la de 1878, y se ilegalizaron los partidos que estaban en contra del régimen, ¿vale? Se redujo el número de electores en los municipios, el rey era el que nombraba a los alcaldes de la ciudad de más de 30.000 habitantes, una ley de imprenta con el control de las publicaciones, como he dicho, y se anula en el 76 la libertad de cátedra, se expulsa a profesores que no estaban de acuerdo con el sistema de la restauración y se cambian los contenidos didácticos. Dentro de las cuestiones internas, lo que buscaba Cánovas era acabar cuanto antes con la cuestión carlista, ¿vale? Cerrar ese capítulo tan sangrante de nuestra historia. Lo más destacado fue que consiguió acabar con la guerra carlista en varias etapas. Primero en el centro, expulsando al otro lado del Ebro a las tropas carlistas, los manda hacia el norte. Después pacifica Cataluña con Martínez Campos y Jovellar también. Y por fin Navarra, con Estella, la expulsión de Carlos, del infante Don Carlos, ¿vale? Por Alfonso XII. No sé ya qué Carlos era, no sé, era Carlos VII, como se proclamaba. No tiene numeración porque no llegó a ser rey nunca, pero él mismo se llamaba así. Con Carlos, creo que era Carlos VII, pero bueno, se me escapa un poco. La paz fue posible por las disensiones internas dentro del carlismo, ¿vale? Que también las tenían.
y las tuvieron durante todo el siglo XIX por otro contexto, porque estábamos en otra fase, en otro proceso histórico de lucha contrarrevolucionarias y por el esfuerzo decidido de Cánovas, al que hay que reconocerle el mérito de haber conseguido pacificar internamente el país. En 1876 acaba Cánovas con los fueros de las provincias vascas. Uno de los hitos, de los grandes objetivos que marcaba el carlismo era conservar estos fueros y bueno, en contraprestación nunca, durante todo el siglo XIX, cuando se conseguía pacificar o derrotar a los carlistas, nunca hubo una represión contra ellos como sí que lo hubo contra los liberales. Esto hay que hacer honor a la verdad histórica también, de forma objetiva. Siempre se hacían concesiones, se les procuraba integrar a los que no se exiliaban, se les integraba en el ejército, no había una represión dura, no había fusilamientos, encarcelamientos, sino que se trataba de llevar el proceso por vías pacíficas. Y en este caso, aunque acaba con los fueros vascos, sí que establece un sistema de conciertos económicos con las provincias vascas, concediéndoles, aún finalizando el sistema de los fueros que venían del medievo, cierta autonomía fiscal para regular sus propios impuestos y para gestionarlos. En cuanto a la cuestión religiosa, Cánovas intentó llevarse hacia el sistema, atraer al sistema a los elementos clericales más retrógrados, más antiliberales y que estaban a favor del concordato que se firmó con la Santa Sede en el año 1851. En estos momentos era Unidad Católica de la Unidad Católica de España. El establecimiento de la confesionalidad del Estado se establece en la Constitución. Eso allanó bastante el camino para conseguir el asunto católico se fuera guiando por vías también pacíficas para integrarlos en el sistema, en el régimen. El fin del carlismo les deja sin opciones políticas a los católicos, a los ultracatólicos. Bien, la mayoría de la población era católica, pero estaba el clero, el alto clero, que era ultracatólico, y defendían la guerra como sistema para lograr sus objetivos. Cánovas, como es propio de su figura, de su talla política, fue conciliador para asegurarse el apoyo de la Iglesia al régimen. Devolvió los bienes y se comprometió con el Vaticano a defenderlo de forma interna. ¿Vale? En cuanto a la política exterior, bien, mucha prudencia es lo que estableció Cánovas. Mucha prudencia para no involucrarse en cuestiones internacionales durante los primeros años del régimen y así poder centrarse en las cuestiones, en la pacificación interna, que tenía mucho trabajo por desarrollar. Los acuerdos se llevaron a cabo, una serie de acuerdos comerciales sin más pretensiones, y bueno, pues se mantuvo un poco, no trató de llevar protagonismo en cuanto a las relaciones internacionales. Prudencia es la palabra. La realidad internacional estaba dominada por una Europa colonialista, ¿vale? De la que España también formaba parte, con sus colonias en las Antillas, en Asia, con Filipinas, las pretensiones del norte de Marruecos, del protectorado, y a esta realidad colonialista europea se empezaban a sumar potencias hegemónicas como Estados Unidos y Japón también, ¿vale? Sobre todo Estados Unidos. Y los 4 ejes de actuación que llevó en el terreno internacional fueron Europa, el Mediterráneo, las Antillas y el Pacífico.
Cánovas se vincula con Alemania, que pudiera suponer una defensa potencial contra Francia. Evitaba la ayuda de Francia contra los carlistas y los republicanos. Gran Bretaña no era un aliado por la pasibilidad de esta y por el asunto de Gibraltar, y solo les quedaba pues ahondar un poco más en las relaciones diplomáticas con Alemania. En el año 77, por ejemplo, firman el Tratado Hispano-Alemán. En general, en líneas generales, el régimen de la Restauración fue bien acogido por Europa sin más problema. Hubo también cierto acercamiento, sobre todo en el terreno de lo comercial, con Portugal, llegando a establecer algunos acuerdos comerciales. Y el problema empezaba a estar con Estados Unidos, que empujaba y que presionaba a España por dominar ellos, en definitiva, las estratégicas colonias de Cuba y Puerto Rico. Ellos querían que estuvieran bajo su dominio y no bajo el dominio español, que les suponía un escollo importantísimo contra sus pretensiones de dominio de América. La doctrina Monroe América para los americanos. Bien. En Filipinas se mantienen las posesiones a duras penas y sin ningún reconocimiento internacional. El caso de Filipinas es peculiar porque el colonialismo en Filipinas estuvo muy dominado por los jesuitas, por otras órdenes religiosas y por intereses comerciales, evidentemente. Se empezó a colonizar Manila, la capital, y de ahí se empezó a extender la colonia, pero no fue una colonia al uso. La política colonial de Cánovas pues consideró que el problema colonial como algo interno, no relacionado con el imperialismo dominante de la época, una interferencia y presión, como comentaba, de Estados Unidos en Cuba, que progresivamente fue internacionalizándose en el terreno de lo colonial. Estados Unidos tenía su pretensión de una potencia hegemónica, pujante. ¿Vale? Aunque no apoyó enérgicamente las reformas en las colonias por su relación estrecha con los grupos de intereses ultramarinos, el círculo hispano-ultramarino, esclavista, los grandes terratenientes de Cuba y de Puerto Rico también, la burguesía, los accionistas de las compañías coloniales, estaba de alguna manera doblegado a ellos, y por eso no llegó a entender la importancia de dotar de reformas políticas y administrativas en estos terrenos de ultramar para conservar aquellas posesiones. Al mismo tiempo estaban pujantes las insurgencias y al mismo tiempo que pujaban en terreno interno las políticas unionistas. En Cuba se firmó la Paz de Zanjón en 1878. Y en Puerto Rico, la Paz de Zanjón no dio lugar a unas reformas enérgicas que estabilizaran definitivamente ello. Fue un paréntesis, bien. Y el fin de la esclavitud se topó con la oposición del Congreso y dio lugar a que siguieran las insurrecciones. Y en Puerto Rico sí que se llevó a cabo un fin de la esclavitud, una amnistía, ya que el marco permitía un desarrollo de las libertades individuales. En Filipinas, en los años 70, empieza la crisis. Las estructuras administrativas, como comentaba, estaban muy ligadas al ejército y a la iglesia. La revolución del sexenio democrático, el año 68, dio una nueva orientación a la política. Manuel Becerra intenta desarrollar libertades y reformas, que contó con la oposición de la Iglesia en Filipinas y en España también. Aunque el movimiento era ya imparable, había una influencia de las élites formadas en Europa de filipinos, ¿vale? Que son los que siempre han liderado los procesos de independencia, los procesos de independencia de las metrópolis, del imperialismo europeo. Una emergencia de las reivindicaciones sobre las reformas
y un aumento del nacionalismo que se puso de manifiesto con por ejemplo, el hecho del motín de Cavité en enero de 1872. La economía, la transición del modelo del siglo XVIII fracasó, hubo un fomento del comercio internacional sin la intromisión del continente americano, unos, sin duda, grandes beneficios por parte de España a través de los monopolios, de las aduanas, de los estancos y de los impuestos, y una ineficacia del sistema del control administrativo hizo que acabara siendo a finales más costoso que los beneficios que se pudieran obtener de la colonia asiática de Filipinas. Y bien, voy a ir concluyendo este extenso vídeo hablando de hacia la formación del Partido Liberal. Bien, los liberales a principio de la Restauración no estaban organizados ni cohesionados y no fue esto hasta el año 1880. En 1871 sucedió la muerte de Prim, de la que ya he hablado, mediante un atentado. No se sabe muy bien a día de hoy quién estaba detrás de aquello. Era miembro del antiguo Partido Progresista. Tras su muerte se produjo la primera decisión del Partido Progresista entre el ala más derechista, liderado por Serrano, y por Sagasta, fundar el Partido Constitucionalista, y el ala más a la izquierda del Partido Progresista fundar el Partido Radical, con los demócratas como Zorrilla, que al final acabaron derivando también y escindiéndose en nociones republicanas. La restauración y establecimiento de la Constitución de 1876 supusieron una integración en el sistema político, ¿vale?, de los liberales. Sagasta consideró que la Constitución y este sistema cumplía gran parte de los objetivos de los liberales, y es por ello que se puso al frente del Partido Liberal Demócrata, partido de centro izquierda de este periodo. Acabó aceptando la Constitución, como decía, y en 1878 se produjo un acercamiento a los centristas de Martínez, aunque en el año 79 Cánovas aconsejó al rey no llamar a Sagasta por la falta de confianza que todavía inspiraba. En 1880 los constitucionales fundan el Partido Fusionista, con Sagasta como líder, y con una presión para una mayor participación en la vida política y sintiéndose ya preparados para tomar las riendas del gobierno. ¿Qué pasaba con los republicanos? Pues al principio de la Restauración hubo una crisis, Castelar estuvo de diputados y el resto pasaron a la clandestinidad, aunque más tarde acaban integrándose también en el sistema a través de diversos partidos políticos que acatan el régimen constitucional del 76. A pesar de la progresiva integración de los progresistas y republicanos en la vida política, no se llevaron a cabo unas políticas de paz social y la situación de injusticia y de miseria siguió avanzando, aunque, como he comentado al principio del vídeo, sí que Cánovas era partidario de cierta intervención del Estado para paliar y para mejorar un poco las condiciones de las amplias clases populares y obreras. Los anarquistas, que surgen en la Primera Internacional, se organizan en España con la Federación Regional Española, la Internacional, y están en la clandestinidad, ¿vale? En el año 79 se funda el Partido Socialista Obrero Español, lo funda Pablo Iglesias con la intención de organizar un partido obrero de clase y de masas, ¿vale? Un poco
Poco tiempo después se funda la Unión General de Trabajadores, que son las dos grandes ramas, los socialistas y los anarquistas, que coexistían en esta primera internacional obrera. Las reclamaciones sociales y políticas marginales se encauzan a través de los movimientos revolucionarios que fueron reprimidos por Cánovas, que antepuso el orden social a la apertura de políticas sociales. Por ejemplo. Y dicho esto, llegamos al primer gobierno de Sagasta. Bien, de los liberales de Sagasta, entre el año 81 y el año 83. Los gobiernos duraban aproximadamente 2 años. Mes arriba, mes abajo. Estaba así, pactado, y se teatralizaba a través de esas elecciones, falsas elecciones, tal como entendemos hoy lo que es un proceso electoral. En el primer gobierno se incluyen fuerzas políticas de ese partido fusionista que fue fundado en 1880 por Sagasta, constitucionales, centristas y algunos conservadores disidentes más partidarios de apertura hacia las medidas y libertades individuales y algún tipo de mejora social. Fueron prudentes en sus reformas, prudencia es la palabra también, llevaron a cabo el derecho de reunión y de opinión, libertad de prensa y una apertura y una implicación en la mejora del sistema educativo. La preocupación por la alfabetización, evidentemente, sin educación no va a haber progreso. Eso es una máxima que hay que tener presente, y eso lo vio muy bien Moyano a mediados del siglo XIX, en el año 50 y tantos, se me escapa la fecha, con su ley educativa. ¿Vale? Estuvo vigente, por cierto, la ley de Moyano estuvo vigente hasta el año 71, evidentemente con alguna modificación, con leyes que matizaban, pero en grandes rasgos sus grandes contenidos estuvo vigente hasta el año 71. Y en este primer gobierno de Sagasta evitó afrontar la batalla por el sufragio universal, uno de los grandes objetivos de los liberales. Dimisión de Sagasta del gobierno de la izquierda dinástica. Tras las remodelaciones del gobierno de Sagasta, problemas internos, estaba el sistema de la restauración asentado ya en esta época, pues bueno, no dejaba de haber disidencias, problemas, enfrentamientos dentro de los grandes partidos políticos del régimen. Dimite debido al hecho de la sublevación republicana en Badalona, ¿vale? Seguía habiendo, cada vez había más movimientos revolucionarios, sobre todo en las zonas industriales de Cataluña, en este caso en Badalona. No tengo claro este episodio, pero creo que dimite porque se negó a represaliar a los cabecillas de esta sublevación armada en las calles de Badalona. En 1882 surge un nuevo partido liberal, que es la izquierda dinástica, que suma constitucionalistas, a los radicales de Zorrilla y a los descontentos conservadores del partido de Sagasta. Y al frente están los seguidores de Marto, de Serrano y de Posada Herrera. ¿Vale? Sagasta no podía controlar las facciones de su partido y todo esto provocó una crisis de gobierno. La corona, temerosa de pronunciamientos y para no perder la legitimidad de los liberales progresistas del sistema, acepta la dimisión de Sagasta y cede a Posada Herrera el gobierno, aunque intentaba influir. En 1883, Posada Herrera crea la Comisión de Reformas Sociales, una mejora de las condiciones de la clase obrera, en un intento por incluir el asunto social como un asunto de Estado. Ya en el año 84, Alfonso XII decide encargar gobierno a los conservadores ante la crisis liberal. Cánovas, al frente de este nuevo gobierno conservador, incluye a Piedad Limón, el líder de Unión Católica, ¿vale?, que se había opuesto a la Constitución de 1876 y era defensor de la Confederación Católica de España. Muy intolerante con otras religiones, muy retrógrado, y desde que se funda Unión Católica muchos ultras se afilian, se unen al Partido
conservador de Cánovas. Romero Robledo en estos momentos fue nombrado ministro de Gobernación y manipuló de una forma muy descarada las elecciones, hasta tal punto que fue amonestado por el propio Cánovas, que fue el que ideó este sistema de manipulación de las elecciones para darle cierta legitimidad a lo que ya habían decidido previamente. En noviembre de 1885 asistimos a la prematura muerte del joven Alfonso XII, no llegaba a los 30 años de edad, un rey que aportó estabilidad y deja a su mujer como regente, su viuda María Cristina como regente. Era joven, austríaca, de origen austríaco, y no tenía formación política. Estaba embarazada, tenía 2 hijas, estaba embarazada del que iba a ser Alfonso XIII. ¿Vale? Cánovas dimite tras la muerte de Alfonso XII y recomienda al gobierno un gobierno liberal. Esto se fraguó en el Pacto del Pardo para defender la monarquía. Y con la muerte de Alfonso XII termino este vídeo en noviembre del año 85 y con la cesión del poder por parte de Cánovas a los liberales para tranquilizar y para seguir con el régimen de la restauración vigente en lo sucesivo. En un siguiente vídeo veremos la regencia de María Cristina, el pacto político del bipartidismo y el turno entre el año 85 y 95. Una década previa al desastre del 98, en el que el régimen de la restauración sigue funcionando, sigue vigente hasta el año 1921, hasta bien entrado el siglo XX, pero como vemos se va adaptando a las circunstancias políticas y sociales, también económicas, por supuesto, del momento. Y nada más. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo.